las más importantísimas en los evangelios. Una lectura de uno de los pasajes que se presta muchísimo, que da para hacer toda una explicación de un sermón evangelístico. Este texto se ha utilizado muchísimo para un sermón evangelístico, para predicar un mensaje evangelístico. Pero a veces se emplea mal el texto, se interpreta mal el texto y se aplica mal el texto, el pasaje. A veces, siempre decimos, a veces los que nos dedicamos a esto de la predicación de la Biblia, de la palabra del Señor, a los que tenemos el oficio de esta tarea enorme, grande, que a veces cometemos grandes errores cuando exponemos la palabra del Señor. Y uno de esos errores es sacar el texto fuera de contexto. Sacarlo de su contexto puntual, habitual. ¿Qué quiero decir con eso? A veces el pasaje mismo, el texto mismo, no quiere decir lo que el predicador interpreta y lo explica. A veces lo está descontextualizando, lo está llevando por otro lado. Y está sometiendo el texto a una interpretación y a una explicación que no corresponde al mismo pasaje. Y una de las reglas de la hermenéutica es que el mismo texto se explica a sí mismo y que hay que tomar el texto en su contexto. O sea, hay varias reglas que el predicador debe conocer cuando utiliza un pasaje de la Biblia para predicar. Son herramientas que todo predicador debe saber, especialmente los que se dedican a la tarea de la predicación. Es un reto, es un desafío para los que se dedican a la predicación. No es nada más de venir a este lugar y predicar, ¿no? Si es un predicador continuo del evangelio, se requiere que debe esforzarse a conocer las ciencias de la interpretación, que es la hermenéutica. Bueno, ya después la homilética es algo que ya se viene posterior, porque la homilética es la forma como se estructura un sermón, un mensaje. Pero la ciencia de la interpretación es la hermenéutica. Y para las parábolas hay mecanismos, hay formas de poder interpretarlas, de poder entenderlas. Porque este es un recurso en el texto bíblico que tiene particularidades. Las parábolas son narrativas, son narraciones que están en el texto sagrado de la Biblia, especialmente los evangelios, y que fue muy utilizado por uno de los grandes maestros que hemos tenido en la historia de la humanidad. El maestro de maestros, el experto en narración, el maestro que fue el gran experto en contar o en narrar parábolas. Jesús hace del recurso de las parábolas una de las herramientas más novedosas de su tiempo. La gente le gustaba oír cuando Jesús predicaba. La gente le gustaba oír cuando Jesús se paraba en un monte, en una montaña, en la orilla de un barco, a la orilla del mar y cualquier lugar que él utilizara para la exposición de su mensaje. La gente le gustaba porque tenía ciertas cualidades como un experto orador y un experto maestro. La gente decía, este no habla como los demás, no enseña como los demás, este habla con autoridad. Y sabía atraer a sus oyentes, sabía atraer a las multitudes, por eso la multitud le seguía, por eso la gente lo buscaba, por eso la gente le seguía a donde quiera que él iba, porque en las palabras de Jesús no solo iban sabiduría,
no solo iban conocimiento, sino que también esas palabras de Jesús salían poder de él. Había poder en sus palabras. Y una de las cosas que Jesús lo vemos en los evangelios como un experto maestro y como un gran orador es la capacidad que tenía, que es lo que debe buscar un orador, un expositor, la capacidad de persuasión. En la oratoria, uno de los recursos importantes de la oratoria es la capacidad de persuadir, de convencer al oyente. No solo de inquietar al oyente, no solo de llamar la atención al oyente, sino de convencer, de persuadir con su palabra. Jesús era un experto en eso. Los recursos que utilizó, las maneras que utilizó para enseñar, las parábolas que él utiliza, fueron parábolas maravillosas, preciosísimas, con una riqueza literaria, con una de las grandes riquezas en contenido que no se puede comparar. Miren esta parábola maravillosa que aquí encontramos ahora en la lectura de hoy. Como dice, la parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida. Por eso les decía a ustedes que a veces sacamos el texto fuera de contexto. Porque utilizamos este pasaje para un mensaje evangelístico. Y no puede aplicarse para un mensaje evangelístico.